Los Ventrue son uno de los 13 grandes clanes y los líderes de facto en la Camarilla. Un sentimiento de nobleza y su creencia genuina de que ellos saben qué es lo mejor para todos les ha acarreado el desprecio de muchos. Pero al que les pese, lo cierto es que no existe ningún clan vampírico tan experto en el liderazgo como los Ventrue, y su posición, aun con las sucias jugadas que se esperan de cualquier vampiro, se la han ganado a pulso. Se sabe que su historia comenzó cuando Enoch abrazó al antediluviano del clan, al que se le suele llamar simplemente Ventrue. Se dice que él ya era familiar de Enoch antes de ser vampirizado, y que fue el consejero más cercano de Caín. Según los Ventrue, fue el propio Caín quien ordenó a Enoch vampirizar a Ventrue, porque vio en él al candidato más preparado para gobernar en el futuro. Cuentan que la noche antes de que el diluvio universal destruyera la primera ciudad, Caín visitó a Ventrue y le confió el papel de cuidar y gobernar a todos los vampiros en su ausencia. Es más, ellos están convencidos de que Ventrue fue el primer antediluviano. A través de esta historia, los Ventrue justifican su posición de superioridad y liderazgo sobre los demás clanes, tal como creen que su progenitor dirigió a los demás antediluvianos durante un tiempo. Estos relatos son bastante discutibles y pocos se lo creen más allá de este clan. Pero buena suerte llevándole la contraria a un Ventrue, no porque sean orgullosos, que también, sino porque su labia antinatural seguramente te dejará en pañales si les intentas refutar su propia historia. Aunque, dicho sea de paso, como bien sabemos, los rumores en el mundo de tinieblas suelen ser ciertos al final del día. Así que es bastante probable que la historia que cuentan sea verdadera, al menos en esencia, y que luego ellos la hayan maquillado para hacerla ver aún mejor de como en realidad fue. Nunca lo sabremos. Después del diluvio, los antediluvianos se levantaron contra sus sires. Ventrue, al igual que los demás, fue castigado por Caín con su distintiva debilidad de clan. Esta consiste en que todos los Ventrue tienen desde entonces un gusto muy exigente y refinado a la hora de beber sangre. Esto puede parecer una tontería, pero puede llegar a ser un gran problema, pues cada Ventrue solo es capaz de alimentarse de un tipo de víctima muy específico. Por ejemplo, solo gente pelirroja, o solamente abogados, o solo gente de X pueblo de las montañas, o de tal edad en concreto. Y la cosa va más allá del gusto, es que ni siquiera en situación de hambre extrema podrían alimentarse de otra víctima. Y si lo hicieran obligados, sería como beber agua, no les aportaría ningún alimento. Algunos relatos afirman que Ventrue lideró el levantamiento contra la segunda generación, mientras que otros afirman que fue el único que se abstuvo de participar. Para los creyentes de dicha versión, la debilidad del clan es en realidad una marca de distinción. Se dice que Ventrue construyó y gobernó la segunda ciudad, obligado por supuesto, porque no había nadie más indicado que él. Ventrue abrazó a numerosos matusalenes que llegaron a convertirse en los príncipes vampíricos de grandes ciudades del mundo. Arakur, que gobernaría la ciudad sumeria de Ur, Antonius, que gobernaría Constantinopla junto a Miguel y el Dracón, Tinia, que gobernaría a los etruscos, Artemisa, que gobernaría Esparta, Alejandro, que gobernaría algún día París, Eigerman, que llegaría a gobernar Berlín, y muchos más. En este tiempo, Ventrue desterró de la ciudad a los conflictivos antediluvianos Set y Meket. Meket es el sobrenombre de un antediluviano misterioso. Algunos creen que se trataba de la Sombra y otros que debió de ser Rapnos. Pero los problemas no cesaron, y después de la diablerie del antediluviano Brulla a manos de su chiquillo Troil, Ventrue se sintió ya desbordado y partió de la segunda ciudad en busca de Caín. Sin embargo, fue abatido a las puertas de la ciudad por otro de los antediluvianos. La mayoría dicen que fue Troil quien lo hizo, otros que fue el antediluviano La Sombra, y otros especulan que fue diablerizado por alguno de sus chiquillos. Nadie lo sabe con certeza. Hay algunos que piensan que Ventrue sobrevivió y se retiró a un letargo en Persia, pero durante la Gehenna se confirmó que esto es falso, y que en efecto, Ventrue encontró la muerte definitiva hace mucho tiempo. Ahora es buen momento para hablar de Veddarta, el Ventrue que fue el sire de Mitra, el príncipe de cuarta generación de Londres. Pero si Mitra era de cuarta generación, entonces Veddarta tenía que haber sido de tercera, es decir, un antediluviano.
Debido a esto, durante mucho tiempo la comunidad creyó que Vedarta era el nombre del antediluviano Ventrue. Sin embargo, esto es imposible porque está confirmado que para cuando Mitra fue abrazado, Ventrue ya llevaba siglos muerto. Entonces muchos pensaron que Vedarta era el Matusalén que diablerizó a Ventrue, pero finalmente todo fue desmentido al confirmarse que Mitra fue originalmente un vampiro de quinta generación que en algún momento cometió diablerie a alguno de cuarta, quedándose así en la misma generación que su sire Vedarta, y descartando para siempre que este fuese el antediluviano, Ventrue. En fin, la cuestión es que incluso la prematura destrucción de su antediluviano la han usado los Ventrue a su favor. Desde entonces afirman ser el único clan libre de las manipulaciones de su antediluviano, y otras veces niegan rotundamente que los antediluvianos hayan existido alguna vez. Y es que hay que entender que muy pocos vampiros conocen su verdadera historia, y que casi todo lo que os cuento aquí, aunque es canónico, para la mayoría de los vampiros no son más que mitos. Para la mayoría, excepto para los Ventrue, al menos para los Ventrue más ancianos, que se sirven del control y la manipulación de la historia como una herramienta más de poder. En los tiempos de la antigua Grecia, la Ventrue Artemisa fundó la militante Esparta, y por supuesto se dejó adorar como la diosa del mismo nombre por los espartanos. Sintiendo el creciente poder, otros Ventrue se reunieron para formar parte de la máquina de guerra espartana, como por ejemplo el príncipe Ventrue Ebarco de la ciudad de Corinto, o instando a las ciudades-estado vecinas a aliarse con Esparta mientras establecían sus propios dominios dentro de la Liga del Peloponeso. Mantuvieron a los persas alejados de Occidente, pero tiempo después, el creciente poder de Esparta los llevó a un conflicto con la Atenas de los Brulla, en la que sería conocida como la Primera Guerra Brulla. Aunque los Brulla y los Ventrue nunca se enfrentaron directamente en este conflicto, sino que le dejaron el trabajo a sus soldados humanos, los Ventrue empezaron por fin a tomar fama de bestias sedientas de poder. Sin embargo, Atenas sobrevivió, y Artemisa abandonó Esparta para instalarse en la península itálica, y allí descansó durante algunos siglos. Mientras tanto, Tinia gobernaba a los etruscos, y era adorada también como una diosa, al menos hasta que fue depuesta por su chiquillo Colat. Según la historia oficial, Colat puso fin a la era etrusca y dio comienzo a la hegemonía romana, convirtiéndose en el primer príncipe vampírico de Roma. No obstante, aprendió de los errores de Tinia y Artemisa. Él no buscó gobernar a los humanos de Roma directamente ni ser adorado como una deidad. En cambio, prefirió influir en los acontecimientos detrás de escena, estrategia que casi todos los gobernantes vampíricos adoptarían en el futuro. Su sistema sería perfeccionado por Camillus, chiquillo de Colat, quien reemplazó a su padre y se dedicó a establecer conexiones políticas con las familias patricias de Roma. Así, Colat y Camillus fueron los primeros en practicar una especie de mascarada primigenia. Titus Venturus Camillus fue el príncipe de Roma durante la transición de la República Romana al Imperio Romano, un periodo de tiempo que incluyó las guerras púnicas que destruyeron Cartago. Mientras los Ventrue tomaban pleno poder sobre el Imperio Romano entre bastidores, los Brulla gobernaban Cartago de manera mucho más descarada. Según relatos de la época, incluso exigían sacrificios de sangre a los mortales y vivían como dioses. Posiblemente esto fue un poco exagerado por parte de la propaganda Ventrue romana, pero sin dudas había una buena base de verdad también. Las guerras púnicas entre Roma y Cartago serían a su vez la Segunda Guerra Brulla. Esta estallaría cuando un Brulla llamado Dominic se enfrentó al príncipe Malkavian de Siracusa, Alquias, aliado de los Ventrue. A Alquias no se le ocurrió mejor idea que despertar a Artemisa de su letargo para que le ayudara, y así lo hizo ella. Aunque los vampiros de ambos bandos habían evitado durante mucho tiempo los enfrentamientos directos, Artemisa lideró la invasión frontal a Cartago sin reparos. Allí es donde la gran Ventrue encontró la muerte definitiva, pero esto solamente sirvió para motivar aún más a su bando, y una alianza de Ventrue, Toreador, Malkavian y Gangrel se alzó sobre Cartago con todo cuanto tenían, arrasándola hasta las cenizas. Los Brulla nunca les perdonarían la destrucción de su legendaria ciudad. En los siglos siguientes, Roma continuó prosperando, y los Ventrue aprendieron a compartir su poder con otros clanes, en especial los Toreador y los Malkavian.
Por supuesto, solo cedían parte de su poder para dejar de ser vistos como tiranos y ser recompensados con más respeto para ellos y estabilidad para sus dominios. Es decir, que compartieron el poder para obtener aún más poder. Pero todos los grandes imperios llegan a su fin tarde o temprano, y cuando Roma colapsó, la mayor parte de los Ventrue abandonaron la región para establecer sus nuevos centros de poder en otros lugares. En este tiempo, Eigerman, uno de los chiquillos de Ventru, que había estado siglos gobernando la Galia, eventualmente se trasladó al norte y se convirtió en el primer vampiro conocido en residir en el área del Berlín moderno, que estaba muy escasamente poblada en la Edad Media Oscura. De hecho, lo que en algún futuro sería Alemania y más concretamente Berlín, es actualmente la sede de poder de los Ventrue. Por su parte, Alejandro se hizo con el control de lo que algún día sería París, y así una gran ciudad tras otra. Durante el ascenso de la dinastía merovingia en Francia y más tarde en el Sacro Imperio Romano Germánico, los Ventrue se infiltraron en casi todos los gobiernos de Europa como señores feudales, y aún así tampoco abandonaron del todo Italia. Cierto que esta había sido tomada en su ausencia por los La Sombra, pero ellos lograron establecerse en Venecia, Génova y Florencia. Al fin y al cabo, los La Sombra estaban más interesados en España que en Italia, y los Ventrue aprovecharon para apoderarse de todas las ciudades influyentes que pudieron, exceptuando Roma, que nunca volvería a ser suya. Eventualmente estalló la revuelta anarquista en España. Al principio, los Ventrue y los Tremere, con la paciencia ya agotada, querían optar por una guerra abierta contra los anarquistas y contra los inquisidores humanos, para establecer definitivamente la supremacía vampírica en un todo o nada. Pero fueron convencidos en la convención de Thorns por los Toreador de adoptar en cambio la mascarada. Los Ventrue recapacitaron y aceptaron la idea, fundándose así la Camarilla. Hasta el día de hoy, ellos se jactan de haber sido los fundadores y precursores de la Camarilla y la Mascarada. Pero esto no es cierto. Es verdad que la convención fue convocada por anfitriones Ventrue y que llegaron a ser la voz cantante casi siempre, pero ni fundaron la Camarilla ellos solos, ni fue idea suya instaurar la Mascarada. Aunque, eso sí, casi todos los príncipes vampíricos de la Camarilla serían Ventrue, cosa que ya se había instaurado desde mucho antes de la convención. Poco hay que decir sobre ellos durante el Renacimiento. Para los Ventrue, al margen de algún que otro contratiempo, fue una época de hegemonía, y la llegada de la era victoriana no hizo sino acrecentar esto. El Imperio Británico fue un paraíso para ellos. Muchos Ventrue hambrientos de territorios propios viajaron a las colonias de América, India, Australia y Egipto. Los vampiros que ya ocupaban estas regiones, principalmente los Rafnos en la India y los setitas en Egipto, se enfrentaron a años de propaganda que los declaraban como salvajes y cosas peores. Si un Ventrue quería, por ejemplo, aumentar las ganancias de una mina en África, todo lo que tenía que hacer era correr la voz en la sociedad vampírica de que los trabajadores de la mina eran herejes encubiertos del Sabbat, o cosas por el estilo, justificando la disminución de los salarios y las condiciones de vida. Aún tendría que pasar más de un siglo para que los Ravnos lograsen arrebatarles el control de la India a los Ventrue británicos. No todos los Ventrue eran unos tiranos, pero suficientes de ellos lo fueron como para que la opinión vampírica se volviera otra vez contra ellos por primera vez desde la fundación de la Camarilla. Los Toreador sentían repulsión por la obsesión de los Ventrue por el dinero y las ganancias políticas. Los Tremere dejaron de tenerles en cuenta, pues tenían cosas más importantes que hacer. Los Gangrel eran tratados como sirvientes o animales cuando no estaban siendo perseguidos. Los Malkavian casi habían sido rebajados al nivel paria de los Nosferatu, etc. Una vez más, los Ventrue tuvieron que derrochar en compromisos para suavizar las cosas, esta vez aprendiendo a moderar sus despiadados tratos comerciales con un barniz exterior de filantropía. Por supuesto, siguieron siendo un clan que buscaba ganancias y prestigio, pero no hay razón para no permanecer civilizados mientras lo hacen. Esta política se puso a prueba sobre todo en el Nuevo Mundo, donde los Ventrue financiaron el establecimiento de muchos otros clanes en todo el continente. Las dos guerras mundiales supusieron una riada de problemas políticos para los Ventrue, pero lograron sobrevivir astutamente en todos los bandos de ambas guerras en una espectacular demostración de que ellos y no otros eran los maestros de la diplomacia y la intriga.
Aún así, bajo una fachada de estoicismo, experimentaron un gran declive del que no se recuperarían hasta las décadas de la Guerra Fría, aprovechando al máximo la paranoia de ambos bandos para obtener enormes ganancias. Los Ventrue de ambos lados del telón de acero trabajaron en concierto, observando a sus respectivos gobiernos títere actuar unos contra otros para obtener la mayor ventaja. Para este tiempo ya se estaban concentrando casi por completo en las grandes industrias, prácticamente abandonando los últimos vínculos feudales y nobles por las grandes empresas multinacionales. Aunque la cosa no acabó tan bien para todos, porque cuando la URSS finalmente colapsó, los Ventrue comunistas fueron despojados del poder al igual que los gobiernos que apoyaban, mientras que los Ventrue occidentales seguían creciendo. Como resultado, muchos Ventrue del este recurrieron al crimen organizado como un nuevo campo de influencia. Total para descubrir que apenas había diferencia con el poder gubernamental o empresarial que tenían sus homólogos. En cuanto a las noches finales y la Gehenna, está demostrado que el gobierno de los Ventrue y su supuestamente imprescindible protección sobre los demás vampiros sería inútil en el momento final. Durante milenios aseguraron a los demás vampiros que los antediluvianos no eran más que mitos y que la Gehenna nunca llegaría, pero que si llegaba, solo ellos serían capaces de protegerles y organizarlo todo para sobrevivir al desastre. La realidad, en cambio, fue que tras unos intentos iniciales por encubrir los primeros acontecimientos de la Gehenna, todo se desmoronó y se escapó de su control. Muchos príncipes Ventrue hicieron sus mejores esfuerzos por proteger a los suyos y neutralizar el caos, mientras que otros se dieron cuenta enseguida de que este era el final, y desaparecieron como el humo para ponerse a salvo o morir en algún callejón o atrincherados en la suite presidencial de sus rascacielos esperando a que los alcanzara la inevitable devastación. Por suerte, ellos no tuvieron que enfrentar la cólera de su antediluviano, ya que éste había muerto hacía milenios, pero casi tanto peor, porque siendo así, a diferencia de los demás clanes, ellos no pudieron justificar su total humillación en el fin de los tiempos. Por cierto que en todo este tiempo no hemos hablado de la disciplina de los Ventrue. Ellos son capaces de usar la fortaleza, la presencia y la dominación, disciplinas que comparten con muchos otros clanes. Pero de entre todos los vampiros no hay ninguno que sea capaz de usar la dominación tan bien como los Ventrue. Ellos son los indiscutibles expertos. Lo que hace la dominación es básicamente someter la voluntad de la víctima a la tuya, en todos los sentidos imaginables. Y es sin dudas una de las disciplinas más útiles que existen. Veamos qué son capaces de hacer. Para empezar, cualquier Ventrue puede dar una orden simple de una palabra que el objetivo se ve obligado a obedecer sin remedio. Parece poca cosa, pero imagina lo útil que es decirle a alguien: huye, túmbate, ríndete, detente, dámelo, suscríbete. Y sea quien sea, a no ser que cuente con una fuerza de voluntad sobrenatural, tendrá que obedecerte sí o sí. Y eso es solo el primer nivel, porque conforme se van volviendo más expertos, las órdenes que te dan pueden ser más complejas, de varias frases con todo tipo de detalles. Pueden hipnotizar a alguien para implantarle recuerdos o pensamientos falsos, o irlo condicionando poco a poco en varias sesiones, sin que se dé cuenta, con sutiles palabras clave, para que con el tiempo se convierta en un esclavo de tu voluntad. Pueden directamente transferir su mente a otro cuerpo para controlar sus acciones, y si éste recibe daños o es destruido, no importa, su mente regresa a su verdadero cuerpo y fin del problema. También pueden controlar las funciones vitales del objetivo, como así a bote pronto provocarle un infarto, o cualquier otra cosa que se le ocurra. O si se trata de un vampiro en frenesí, pueden calmarlos automáticamente. Los más avanzados pueden hacer todo esto ya no solamente usando el contacto visual, sino tan solo con la voz, con una llamada telefónica o con un simple roce. Si alguien les hace un juramento, sencilla y llanamente les resultará imposible incumplirlo. Pueden dejar al objetivo incapaz de hablar sobre un recuerdo incluso aunque lo pueda recordar perfectamente, lo cual es perfecto para todo tipo de encubrimientos y tramas de espionaje. Naturalmente son capaces de borrarte la memoria sin problemas.
Su dominio puede llegar a un punto en el que es imposible convencer al objetivo de que está siendo controlado por un Ventrue, aunque le pongas las pruebas pormenorizadas y con detalles irrefutables delante. Si un objetivo no pudiese materialmente obedecer una de sus órdenes, el efecto simplemente pasará a la persona más cercana y conveniente que pueda hacerlo, así que ni con eso se tienen que complicar la vida. Desde luego, los más avanzados pueden hacer todo lo dicho no sobre un individuo, sino sobre toda una multitud entera. Algunos son capaces de obligar a otro vampiro a obedecer sus órdenes incluso si éste está en letargo, controlándolo como a un sonámbulo. Llegan a un punto en que son capaces de emitir sus órdenes sobrenaturales a través de un esclavo, o incluso a alguien que nunca han llegado a conocer en persona en cualquier parte del mundo en que esté, siempre que sepan dónde se encuentra. Pero los Matusalenes Ventrue no tienen ni que preocuparse por nada de esto, porque sencilla y llanamente pueden escoger a una o varias personas y éstas actuarán siempre teniendo en cuenta lo que más le convenga al Ventrue. Y si ya hablamos de sus descendientes vampíricos, no tienen ni que saber de su existencia. Solo por compartir su sangre ya actuarán de algún modo, sin saberlo, a su favor, casi como si estuvieran atados por un vínculo de sangre por defecto, aunque esto es algo que solamente está al alcance del antediluviano y algún Matusalén. Hay quien dice que si los Ventrue se han mantenido en el poder es por el abuso de esta disciplina, pero si bien esta les resulta muy útil en momentos de necesidad, no hay que olvidar que otros vampiros, como los Tremere, por ejemplo, también son capaces de usarla. Así que por mucho que los Ventrue sean los más expertos, lo cortés no quita lo valiente. La dominación les viene de perlas, pero claramente, si están donde están, es gracias a sus grandes dotes de liderazgo, le pese a quien le pese. Veamos ahora un poco sobre cómo se organizan los Ventrue. Los Ventrue son superados tan solo por los Tremere en términos de organización, y se enorgullecen de que cada miembro del clan tiene su lugar y sabe exactamente cuál es su posición. El sistema se basa en gran medida en las instituciones políticas de la República Romana. El clan está encabezado por los Ephorate, que arbitran las disputas dentro del clan, eligen al representante para el círculo interno de la camarilla y mantienen la unidad. Los Strategoi extienden el dominio de los Ephorate a lo largo de los países y continentes. Como agentes suyos actúan los Líctores, que a menudo se especializan en un campo específico, las finanzas, la guerra, etc. A una escala más local, el tribuno actúa como diplomático, mensajero o intermediario entre las ciudades. Dentro de las ciudades, los Ventrue se organizan en una institución llamada Gerousia, o simplemente Junta en las noches modernas. La junta está encabezada por el pretor, que habitualmente es a su vez el príncipe de la ciudad. Por debajo están los aediles, consejeros y ayudantes del pretor, luego los cuestores, que actúan como mentores de los nuevos Ventrue, y por debajo ya estarían todos los Ventrue comunes. La cultura Ventrue pone gran énfasis en la dignitas, en todo sentido, la dignidad. Realmente no se oponen al robo u otro tipo de actos ilegales, pero deben comportarse siempre con dignidad, gracia y honor. Al menos públicamente. Los Ventrue se toman muy en serio los ataques a su estatus. Difundir rumores o atribuirse el mérito del trabajo de otros es algo severamente castigado, a no ser que lo hagas con tanta habilidad que prácticamente te ganes el aplauso del resto del clan. De todos los clanes, los Ventrue son los que más aprecian la historia, no solo porque la valoran como una herramienta imprescindible para gobernar, sino porque también les sirve para justificar su posición. Muy pocos clanes pueden detallarte toda su línea de sangre y noble árbol genealógico, mientras que cualquier Ventrue fácilmente puede explicarte cómo su sire, y el sire de su sire, y toda la línea hasta llegar a él, fue cuidadosamente elegida entre los mejores líderes del mundo, los mejor preparados y los mejor posicionados, de cómo su historia está plagada de conquistas y grandes logros con fecha y lugar, y que por eso están ahí y no por casualidad. Por no mencionar que poseen una labia casi inhumana, tratar de discutirle el poder a un Ventrue es casi siempre una batalla perdida. Si bien algunos clanes están muy unidos y apoyan a sus miembros, ninguno tiene la misma práctica de sin excusas ni excepciones como los Ventrue. Todo Ventrue tiene que ayudar a un compañero cuando lo necesita, sin importar cuán inconveniente pueda resultar hacerlo.
Eso sí, nadie ha dicho en qué medida deberán ayudarte, o en qué sentido. 5 milenios de educación, clase y cultura nobles los ha convertido en adoradores de la gentileza. La etiqueta puede volverse bastante compleja, especialmente en Europa, donde los estándares inmortales persisten hasta las noches modernas. Como clan dedicado a los detalles y la tradición, los Ventrue han logrado acumular un código de conducta que podría llenar varios tomos, desde qué color de corbata usar en las reuniones de la junta hasta qué tipo de regalos dar en las celebraciones como un insulto velado o como muestra de respeto. Naturalmente, los Ventrue solo vampirizan a aquellos merecedores de tal honor. Nobles, empresarios, líderes religiosos y grandes militares suelen ser sus elegidos. Pero incluso si has logrado pasar este primer filtro, los neonatos que no cumplen con las expectativas del clan se ven rechazados por sus hermanos de sangre, excluidos de oportunidades importantes y recluidos a un cómodo pero solitario despacho sin posibilidad de ascenso. Cuando su sire considera que el Ventrue neonato es aceptable, se presenta oficialmente ante el príncipe del dominio. Entonces el sire plantea un desafío al neonato. El joven vástago debe entonces avanzar por su cuenta y establecer un dominio de influencia en la ciudad sin la ayuda de ningún otro Ventrue. Si tiene éxito, recibirá el honor de presentarse ante la junta local, que votará si el neonato merece ser aceptado en el clan o no. Entre otras cosas, el neonato también recita su linaje completo y jura defender las tradiciones tanto del clan como de la camarilla. Y recordemos qué es lo que ocurre con los juramentos hechos ante un Ventrue. Por último, solo nos queda hablar de las variantes del clan. La obsesión de los Ventrues por la pureza de su propia sangre les hace encontrar desagradable la idea de los linajes. Pero en 5 milenios pueden pasar muchas cosas, y hasta el día de hoy pueden contarse como variantes del clan al menos los Danava y los Antitribu. Los Danava son el linaje Ventrue de la India, sabios nobles, ascetas y sacerdotes. Los Danava se encuentran entre los vampiros más respetados dentro del sistema de castas indio. Ellos sufren una variante de la debilidad del clan, y es que si un Danava no consagra a su víctima a los dioses en un ritual que dure al menos unos minutos, solamente ganan la mitad del sustento. El origen de los Danava es un misterio. Algunos se creen descendientes de una diosa llamada Danu, o se describen a sí mismos como asuras, demonios vestidos de carne mortal, mientras que otros sostienen una visión opuesta y afirman ser devas que actúan como ejecutores de la voluntad de los dioses en la tierra. Pero lo más probable es que se trate de algún linaje que se inició con algunos Ventrue viajeros hace siglos y que ha ido autoconvenciéndose de su ascendencia noble o divina local, algo muy común entre los vampiros de la India. Es más, los Danava están convencidos de que ellos son el clan original y que los demás Ventrue son un linaje suyo. Otra virtud que los diferencia es un elemento central de su cultura, la sadhana, un tipo de magia de sangre que se considera un ejercicio espiritual que eventualmente permitiría a los Danava trascender sus formas actuales. Finalmente, los Ventrue Antitribu son los paladines del Sabbat, que han jurado combatir a los antediluvianos y derribar a la degenerada camarilla. Ven a sus homólogos de la camarilla como unos fracasados acomodados, y han asumido el ancestral papel de salvadores de la especie vampírica a su manera. Creen que los mortales son ganado ignorante, útiles tan solo para alimentarse y servir a sus señores vampiros. Probablemente no existe un linaje vampírico más orgulloso y obsesionado con el honor que los Ventrue Antitribu. Y hasta aquí casi todo lo que se puede contar sobre el clan Ventrue. Si te gustó esta narración y quieres oír más, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima.